Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Rendimiento académico. En este vídeo me voy a referir al rendimiento educativo, al rendimiento académico de los alumnos, sobre todo en bachillerato, que también es extrapolable a lo que sucede en la educación secundaria obligatoria, tanto en centros públicos como en centros privados o concertados. Lo que se observa desde la experiencia de los docentes, de forma general, es que hay pues, un cierto número de alumnos que están muy motivados para estudiar, pero hay otro grupo de alumnos de los centros educativos que tienen poca motivación, tienen poco hábito de estudio o ninguno en algunos casos, y todo esto influye negativamente en su rendimiento académico, en sus notas, en sus calificaciones. Esta es la realidad. Además, también, ya desde una perspectiva de reflexión general, también es observable que hay muy poco hábito de lectura en muchos alumnos, no en todos, afortunadamente, y también poco hábito de escribir de forma correcta. Por supuesto, hay muchos alumnos que escriben de forma coherente y correcta y bien argumentada, pero hay otros que no. En ese sentido hay unas diferencias a veces abismales entre unos alumnos y otros, y a veces pues, hay otras diferencias menores, afortunadamente. En ese sentido, yo creo que todavía hay pues un sistema educativo que, aunque es verdad que está con la LOMLOE y aplicando educación por proyectos y nuevas formas de impartir las clases, no solamente la clase magistral clásica de toda la vida, pues a pesar de esto, muchos alumnos siguen todavía con el esquema de que hay que memorizar los contenidos y luego soltarlos en el examen y ya está. Y eso también no es lo mejor en todos los casos, ni es lo más recomendable. Es mejor que comprendan y entiendan lo que estudian, lo que aprenden y luego que lo expliquen con sus propias palabras en los exámenes, en los ejercicios, en las pruebas, etcétera. Pero realmente diríamos que la tradición del pasado de la enseñanza, que es una enseñanza de tipo magistral y memorístico, todavía sigue observándose en los alumnos actuales de secundaria. Esa es la realidad. O sea que, aunque aparentemente la enseñanza ha cambiado mucho a nivel tecnológico, porque se usan, por ejemplo, pues diapositivas, se usan, por ejemplo, proyecciones de contenidos, proyectores, etcétera, vídeos, por ejemplo, tutoriales, todo tipo de elementos de esta clase, pues todavía la mentalidad de muchos estudiantes es que simplemente hay que memorizar y luego pues demostrar esa memorización en los exámenes, y todo concluye de esta forma. En ese sentido, diríamos, no ha cambiado demasiado la enseñanza, aunque parezca que sí, desde mi punto de vista al menos. Por otra parte, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, de los alumnos de secundaria, me centro sobre todo en los de bachillerato, pero esto es aplicable también a la educación secundaria obligatoria, hay varias cuestiones que tienen que tener presente en su mente los estudiantes. Primero, que tiene que haber una motivación y una actitud activa hacia el aprendizaje. Eso es fundamental para el éxito académico. No una actitud pasiva, sino una actitud proactiva. Por otra parte, también es fundamental o esencial el apoyo familiar por parte de los padres, fundamentalmente, para que sus hijos sepan estudiar en casa, tengan un horario de estudio adecuado y que realmente haya un seguimiento por parte de los padres continuo y constante y minucioso de cómo siguen su proceso de estudio en los centros educativos. Además, los estudiantes deben aprender a gestionar por sí mismos, de forma autónoma, sus tiempos de aprendizaje, sus tiempos de estudio. Tienen que también aprender a hacer resúmenes, a tomar apuntes en clase, a prestar atención en clase. Todo eso es algo clave y fundamental para un buen rendimiento académico. Y, por otra parte, pues hay que insistir en que las habilidades de estudio, saber resumir, saber ordenar las ideas, saber estudiar, pues es algo fundamental para mejorar el rendimiento académico. Muchos alumnos no saben estudiar, se centran en los detalles que no son importantes y en cambio en lo fundamental pues no se fijan y no lo estudian suficientemente. Por otra parte, también hay que insistir en la importancia de los repasos constantes y continuos para que la información, para que los conocimientos no se borren de la memoria a largo plazo y para que se reafirmen en la memoria. Por tanto, el continuo repaso de los materiales es algo esencial. Si no se hace, pues los contenidos se olvidan, etc. También la participación activa en las clases es algo fundamental, preguntar todas las dudas, todas las cosas que no se entienden de una manera
correcta o que no se comprende de la mejor manera, pues hay que preguntar y repreguntar a los profesores, porque de esa manera eso sirve no solamente para los alumnos que tienen dudas, sino para otros que quizás no se atrevieron a decirlo, pero que también tienen unas dudas similares o las mismas dudas incluso. Por otra parte, es verdad que también los docentes tienen que realizar un apoyo individualizado a los alumnos que lo necesitan más para que superen sus obstáculos de aprendizaje, sus obstáculos para tener un buen rendimiento académico. Pero por otra parte, también es verdad que los educadores pueden identificar áreas de mejora y proporcionar orientación personalizada. Lo que sucede es que en clases con 20 o 25 alumnos o más, pues es difícil dar una orientación extraordinariamente personalizada, una educación extraordinariamente personal. Se intenta y se consigue en buena parte, pero tampoco se pueden hacer cosas extraordinarias en ese sentido. Por supuesto, también tiene que haber un interés por parte de los estudiantes para ser protagonistas de su propio aprendizaje. Eso también es clave. Por otra parte, también hay que decir que la educación es clave para el progreso y se observa, y lo dicen pues, expertos en pedagogía, expertos en educación, que el nivel educativo cuesta mantenerlo. Podemos decir que los que terminaron el bachiller hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pues demostraban muchos conocimientos. Actualmente también tienen que demostrar conocimientos, por supuesto, y capacidades y aptitudes y aptitudes también, pero parece que cada vez hay que hacer un esfuerzo redoblado por parte de los profesores para conseguir que lleguen a un nivel educativo adecuado, a un nivel de rendimiento coherente con el curso en el que están estudiando, en el curso en el que están recibiendo formación. Luego también está el problema de que tienen que mejorar en muchos casos los alumnos la expresión escrita. ¿Eso cómo se consigue? A través de redactar historias, de escribir diarios en algunos casos, si lo consideran ellos conveniente, y sobre todo realizar comentarios de texto guiados con preguntas, porque la expresión escrita se basa en la práctica constante y en la diversidad de enfoques diferentes. También la expresión oral se puede trabajar pues, a través de audios, a través también de las exposiciones en clase, y es algo también fundamental. Pero claro, la base, tanto para la expresión escrita como para la expresión hablada, es, diríamos, el hábito lector. Y muchos alumnos no tienen hábito de lectura. Muchos alumnos no leen, otros leen muy poco, otros no leen casi nada y hay algunos que sí, que leen. Pero realmente eso es clave para formar adecuadamente la expresión oral y la expresión escrita. Luego también está otro tema muy importante desde un punto de vista del rendimiento educativo, que es aprender a escribir con coherencia, sin faltas ortográficas, con concordancia, fijándose en lo que se escribe, porque de otra manera pues hay a veces errores semánticos, errores sintácticos y luego errores de interpretación en lo que hay que desarrollar por escrito, que a veces se preguntan unos contenidos y los alumnos contestan otros totalmente opuestos, con errores garrafales, etc. Eso pasa en casos también, lamentablemente. En ese sentido, pues el análisis de textos, primero con textos expositivos y luego con otro tipo de textos diferentes, es algo también fundamental para mejorar la expresión escrita. En cuanto a los debates en clase sobre temas de actualidad, primero los alumnos tienen que estar atentos a los informativos de televisión, de radio, a los periódicos, leer periódicos, estar atentos a los telediarios, etcétera, para estar informados de la actualidad, porque de otra manera pues hay que hacer un trabajo doble por parte de los profesores, informar de cuestiones de actualidad que en principio tendrían que saber los alumnos o haberlas conocido a través de los medios de comunicación masivos, como es la televisión, la radio, los periódicos, y que en muchos casos pues no conocen, en otros casos sí conocen. Por otra parte, también se pueden realizar ejercicios de escritura sobre temas controvertidos. En definitiva, los estudiantes deben tener una actitud proactiva hacia el estudio, deben sentir curiosidad por lo que están aprendiendo, realizar múltiples preguntas sobre lo que están conociendo y plantear incluso debates en clase y repreguntar a los profesores, también buscar más ampliación de conocimientos o de contenidos que también pueden ofrecer los profesores, la ampliación de contenidos, la profundización de contenidos también. Todo esto muestra un interés real por aprender, por saber,
y no solamente por intentar aprobar las materias y ya está, sino por buscar el máximo rendimiento posible en cada asignatura, dentro de los límites lógicos, ya que se está hablando de enseñanza secundaria, de enseñanza media. Pero sí es verdad que ya tienen que aprender a investigar de alguna manera, a buscar información, a escribir en los exámenes de forma personal, con sus propias palabras, de forma coherente, bien argumentada, sin faltas ortográficas, etc. Todo esto se adquiere con la práctica, con la experiencia y, sobre todo, tomando como modelos buenos libros, buenos textos y, en ese sentido, incluso consultando en casa, por ejemplo, los diccionarios del español, por ejemplo, de la Real Academia Española de la Lengua, buscando los vocablos, las palabras que no conozcan, y también pueden preguntar estas palabras que no conocen a los profesores. En definitiva, usando estrategias de búsqueda de investigación que les van a ser muy útiles no solamente en el bachillerato, sino también cuando accedan a otros estudios como formación profesional, carreras universitarias, del tipo que sean, etc. Y eso va a ser una formación que van a haber adquirido también para su vida adulta, no solamente para sus carreras universitarias o para la FP, por ejemplo. Esto también hay que destacarlo y es algo fundamental. Y conviene decirlo porque a veces no se dice mucho y es verdad que tienen bastantes asignaturas en bachillerato, pero con una adecuada programación del tiempo se pueden hacer muchas más cosas de lo que parece. En ese sentido, tienen que tener una actitud orientada al estudio y, por supuesto, también saber tener periodos de descanso, pero sobre todo también tienen que aprender a reflexionar por sí mismos, a ser autónomos en el pensamiento, lo que decía Kant, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Todo eso es también clave para un buen rendimiento académico o educativo de los estudiantes en la enseñanza media. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.